quiero hablar acerca esta tarde. Estamos estudiando, hermanos, siguiendo la verdad en amor o teniendo discernimiento. Y el tema en esta tarde, quiero hablar acerca de la iglesia, su función y su poder. Ahorita vamos a ir a la cita en Mateo 5, versículos del 13 al 16. La iglesia, hermanos, es una gran bendición a nuestras vidas. Debemos dar gracias a Dios por la iglesia. La iglesia viene a ser como nuestra segunda casa, nuestra segunda familia espiritual, hablando, hermanos, en cuanto a la iglesia. Y la iglesia tiene una función en esta tierra y debemos dar gracias a Dios por la iglesia. Cristo fundó la iglesia, Cristo estableció la iglesia durante su ministerio terrenal. La iglesia, hermanos, no fue una invención del hombre, no, desde los planes de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan y eso incluía la iglesia. La iglesia tiene su origen divino, por lo tanto, tiene una función muy, muy fundamental en la tierra, hermanos, hasta que el Señor venga por la iglesia. ¿Qué debemos hacer con la iglesia? Debemos amarla, debemos orar por ella y debemos apoyarla. Debemos amarla, debemos orar por ella y debemos apoyarla. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. Y quiero, hermanos, recalcar que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio que estamos construyendo. La iglesia somos nosotros, cada persona que ha entregado su vida a Cristo. ¿Okay? El edificio simplemente es un edificio, el cual se dedica al servicio de Dios y gracias a Dios por ello. En primer lugar, vamos a mirar esta tarde dos cosas nada más. Número uno, su función de la iglesia, y en segundo lugar estaremos mirando, hermanos, el poder de la iglesia. Veamos en primer lugar su función de la iglesia. ¿Qué función tiene la iglesia en esta tierra, hermanos? Desde el principio de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo nos da una de las razones por la cual Jesucristo, fundó la iglesia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Dice la palabra de Dios. Número uno, en primer lugar, su función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ser sal y ser luz. Mateo 5, versículo 13 dice de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En primer lugar, Jesús, hablando a sus discípulos, dice la palabra de Dios que viendo las multitudes vino y enseñó ese sermón del monte, conocido, hermanos, el sermón más largo que Cristo predicó y que está registrado en los evangelios durante su ministerio terrenal. Y hablándole a sus discípulos, Jesús les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal tiene una función fundamental, hermanos, desde los tiempos antiguos. Cuando no había la tecnología que ahora tenemos, la sal se usaba, hermanos, una de las funciones que se usaba la sal era para preservar los alimentos de que se echaran a perder. Pero también se usaba, hermanos, de una manera de medicina. Y gracias a Dios, ahora Jesucristo está diciendo a sus discípulos: vosotros, ustedes, ¿verdad?, que han creído en mí, ustedes que me siguen, sois la sal de esta tierra. La sal, hermano, preserva en un mundo que insípido, en un mundo sin Dios que no tiene sentido, en un mundo que va camino, hermanos, cada día a la corrupción. Jesús dice que la iglesia, hermanos, nosotros, la iglesia, debe ser sal en esta tierra, debe dar, ¿verdad?, sabor a esta vida. Pero también Jesús sigue diciendo, no solamente dice: vosotros sois la sal de la tierra, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Una vez más, versículo 14, Jesús le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Primera función, hermanos, de la iglesia es ser sal y ser luz. Y Jesús dice:
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y mire el versículo 16, lo que dice Jesús a sus discípulos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera función de la iglesia, hermanos, ser sal y ser luz. Ser sal y ser luz. Y Jesús dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. Pero si la luz se esconde debajo de un almud, entonces ¿cómo va a alumbrar? Y luego Jesús directamente le dice a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera función, hermano de la iglesia, ser sal y ser luz. Qué privilegio y qué gran responsabilidad el Señor nos ha dado como iglesia. Amén. Ser sal y ser luz. Segunda función de la iglesia que podremos mencionar, predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Marcos 16:15 dice el evangelista, hermanos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio, hermano. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Esa es la otra de las funciones de la iglesia. Primero, ser sal y ser luz. Segunda función, predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Y esa es la razón por la cual el Señor, hermanos, ha dejado la iglesia y ha fundado la iglesia en la tierra mientras el Señor viene por la iglesia. Mateo 28, también un versículo muy conocido. Mateo 28, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios de esta manera. Y se acercó Jesús y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. En otras palabras, el versículo 19, hermanos, lo que está diciendo Jesús, lo mismo que dijo Marcos, id y predicar el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. El modelo en cuanto a esta función, hermanos, de predicar el evangelio, nos lo dio nuestro Señor Jesucristo mismo. Desde su principio de su ministerio, ¿verdad? Dice que iba predicando el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Llamó a 12 hombres, los preparó, los instruyó y luego los comisionó, hermanos, a ir y predicar el evangelio. Y luego, ¿verdad? Vemos el libro de los Hechos, cuando Cristo, después de resucitar, les da la promesa, recibiréis poder. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. La iglesia primitiva predicaba el evangelio. Si queremos ver un modelo en cuanto a predicar el evangelio, hermanos, lo vemos a los principios de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, como los discípulos predicaron el evangelio y la iglesia cumplía su función. Y la iglesia, hermanos, en Hechos capítulo 2, y más adelante vamos a ver algunos versículos, la iglesia predicaba el evangelio y la iglesia crecía, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia crecía y la iglesia era edificada. ¿De qué manera? Predicando el evangelio. Ahora déjenme hacer una pregunta, hermanos. ¿El evangelio para quién es? ¿Para los perdidos? También para nosotros. Amén. Porque nos recuerda lo que el Señor hizo por nosotros. Nos recuerda de dónde el Señor nos sacó. Y cuando uno ande medio triste, medio desanimado, hermano, es necesario predicarnos el evangelio a nosotros mismos. ¿Se acuerda cuando en el Salmo 42 dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, mi alma está abatida? Y luego dice el salmista, hablándose a sí mismo, quizás estaba solo, nadie con él, y estaba pasando un tiempo difícil, tenía una necesidad. Hermanos, y dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cristo mismo, hermanos, el salmista se predicó a sí mismo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y predicar el evangelio. Ese es el propósito, esa es la función de la iglesia, hermanos, predicar el
evangelio. Y que Dios nos ayude, hermanos, con esa gran labor. Amén. Yo creo que a veces nos sentimos muy cómodos, pero ese no es el propósito, sentirnos cómodos. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que compartir nuestra fe, ¿verdad? Yo le decía el domingo pasado, prediqué el domingo pasado acerca de traer fruto. ¿Qué fruto estamos trayendo para Dios? Frutos del Espíritu Santo, pero también frutos de predicar el evangelio. ¿Cuántas personas en este año que ya llevamos hemos compartido y hemos, verdad, ganado para el Señor? Bueno, no ganado, pero llevarlo a los pies de Cristo y discipularlos, hermanos, porque no termina con predicarles el evangelio, sino que ir, predicar, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, enseñándoles. Ahí, hermanos, continúa el trabajo. Y hermano, gente hay por todos lados, necesidad hay por todos lados. Amén. Entonces tenemos mucho trabajo. Decía, ¿verdad?, el Señor, mirar los campos que ya están blancos para la siega. A veces nos hemos creído el engaño de Satanás. No, es que la gente es bien dura. Hermano, siempre ha habido gente dura, pero siempre ha habido gente que tiene ahí escucha. Amén. Y por ejemplo, piensen usted cuando le hablaron de Cristo. ¿A poco usted fue muy dócil? ¿A poco la primera vez usted recibió el evangelio? A algunos les costó mucho, oración de otros, y el Señor llegó el día en que quebrantó el corazón. Entonces, hermanos, necesitamos predicar el evangelio. Amén. Ya es suficiente tanta sabiduría. Algunos podemos hacer alarde del conocimiento que tenemos. Es necesario ponerlo en práctica y predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Otra función de la iglesia: número 1, dije ser sal y ser luz. Número 2, predicar el evangelio. Número 3, buscar y mantener la unidad. Otra función de la iglesia, hermanos: buscar y mantener la unidad. Juan capítulo 17, en esa oración que algunos teólogos la han llamado la oración sacerdotal, cuando Cristo ora por sus discípulos. Y mire, hermanos, lo que incluía esa oración. Juan 17, versículo 21, dice la palabra de Dios, Jesús orando al Padre. Versículo 21, para que todos sean uno, dice Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Escuche, hermanos, para que el mundo, testimonio, para que el mundo crea que tú me enviaste. Buscar y mantener la unidad. Cristo orando por sus discípulos: Señor, que ellos sean uno. Ahora, hermano, déjame decir una cosa. Los discípulos eran personas como usted y como yo, salvos por la gracia de Dios. Había diferencias entre ellos. Pedro tenía un carácter muy explosivo. Había otros más calmados. Pero, hermanos, ¿se cree que entre ellos no había de vez en cuando ahí desacuerdos? Claro que sí, hermanos. Y Cristo está orando que ellos, Señor, sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Que ellos sean uno. La unidad, hermano, la iglesia, funciones de la iglesia: ser sal y ser luz, predicar el evangelio, buscar y mantener la unidad. Y sabe, hermanos, al final del versículo, mire lo que dice el versículo, hermanos: que también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, qué fácil es hacer una división, qué fácil es hacer un alboroto por cosas a veces podemos tratarlas como adultos. Es tiempo de madurar. No, es que me ofendieron. No. ¿Qué hicieron a Cristo? Lo golpearon. Tenemos el ejemplo de Cristo. Pero nos desconojamos por cualquier cosa y andamos ahí haciendo alboroto. No, el Señor está orando para que seamos uno, para que el mundo sepa, hermanos, el mundo allá afuera sepa que el Señor nos envió. Que el Señor nos envió. Que el mundo la iglesia pueda traer al mundo y que puedan mirar ellos, ¿por qué? ¿Cómo se aman? ¿Por qué se llevan bien? Es tiempo, hermanos, de contribuir a la unidad y mantener la unidad. Y más, si usted tiene ya tiempo de ser cristiano, usted debería ser ejemplo, y yo, hermanos, en cuanto a la unidad. Mi hermano, en toda iglesia hay desacuerdos, en toda iglesia hay problemas, amén. Gracias a Dios. Porque, hermano, es ahí donde Dios moldea nuestro carácter, es donde nos da madurez. ¿Sí me entiende, hermanos?
Y Dios usa a veces esas circunstancias para tratar con nosotros. Pero debemos buscar la unidad. Ahora no es agradable pasar por situaciones, pero cuando nosotros busquemos la unidad, hermanos, y mantengamos la unidad, mire el testimonio que podemos dar afuera para que el mundo crea que tú me enviaste. Quizás hay más funciones de la iglesia, pero quisiera nomás mencionar estas tres: ser sal y ser luz. Número 2, predicar el evangelio. Número 3, mantener la unidad. Mire, hermanos, si nosotros le pedimos a Dios, ayúdame, Señor, como iglesia, a ser luz y a ser sal de esta tierra. Ayúdame, Señor, a predicar el evangelio. Señor, ayúdame a contribuir a la unidad y a la paz dentro de la congregación, de la iglesia. Oh, hermano, qué testimonio podríamos dar allá afuera. Amén. Pero en segundo lugar, quiero que veamos, hermanos, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Nos equivocamos pensando que el poder de la iglesia está en nosotros. Como pastor, muchas veces nos equivocamos pensando, la iglesia sin mí no pueden hacer nada. Nosotros somos, hermanos, simplemente siervos. Y sabe una cosa, hay otros que pueden hacer el mejor trabajo que nosotros. Así que quitemos esos aires de grandeza. El poder no radica en nosotros. El poder, hermano, ahorita vamos a mirar el poder de la iglesia. En primer lugar, el poder de la iglesia radica en el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice la palabra de Dios, hermanos. Hechos 1, versículo 8. Un versículo muy conocido. Quizás hasta lo sabe usted de memoria. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Pero recibiréis poder, le dice Cristo a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, donde ellos estaban, hermanos, en Judea, ahí cerca de Jerusalén, dice en Samaria, ya más afuera, hermanos, y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido. El poder de la iglesia radica, hermanos, en el Espíritu Santo morando en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo guiando a la iglesia, el Espíritu Santo dirigiendo la iglesia. El poder del Espíritu Santo, hermanos, lo necesitamos en la iglesia. Amén. Qué bendición. Pastor, yo tengo el Espíritu Santo. Sí, si usted ya entregó su vida a Cristo, le enseña que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, está con nosotros. Así que usted tiene el Espíritu Santo. El poder no radica en usted, sino en quien está en nosotros, en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? La tercera persona, la Trinidad. Y mire, hermanos, en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, lo puede usted leer en su casa. Después que vino, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre los discípulos, empezaron a predicar. Era la fiesta del día de Pentecostés. Había mucha gente, una gran multitud que venían de diferentes lugares, hermanos. Y Dios usó esa ocasión especial, y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y empezaron a predicar, hermanos, y hablar en otras lenguas. Y no era un balbuceo, hermanos, de confusión, eran idiomas. Ahí mismo lo dice claramente, Hechos capítulo 2. Hablaban en el idioma del cual ellos habían nacido, que habían salido de Jerusalén, vivían lejos y ya aprendieron otro idioma. Entonces venían en la fiesta de Pentecostés, y con el propósito, hermanos, para predicarles las maravillas de Dios, predicarles el evangelio. Y Pedro, hermanos, después se levanta y predica a esa gran multitud. Hechos 2:22, miren lo que dice la palabra de Dios, por favor. Hechos 2:22, ¿lo tiene? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mi hermano, y empieza a predicarles, los lleva hasta Cristo, que ellos lo habían crucificado. ¿Qué de nuevo? ¿Qué poder, hermanos, tenía el apóstol? No estaba en él, estaba en el Espíritu Santo que estaba en él. Entonces el poder de la iglesia, hermanos, radica en el Espíritu Santo. Pedro predica a los israelitas lleno del evangelio. Hechos 4, versículo 8. Vaya un poco más adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza, hermanos, dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado?
Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, que está haciendo Pedro, hermanos, predicando el evangelio. ¿Se da cuenta? Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, predicando el evangelio, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sabe, hermano? Dios usando a los apóstoles a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos reconocer, hermano, que nosotros no podemos y debemos ver al Señor, a nuestro Dios, que el Espíritu Santo nos use, hermanos, aún al predicar, al testificar, de hecho, hermano, a vivir la vida cristiana? Amén. Lleno del Espíritu Santo, Pedro predicando. Entonces el poder, en primer lugar, radica en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra en medio de la iglesia. Y debemos, hermanos, todos los días: Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Señor, déjame guiar por tu Espíritu. Dice el apóstol Pablo: sed llenos del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Tener menos de nosotros y tener más de Dios en nuestras vidas. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Número 1, el poder de la iglesia, o en primer lugar, el poder de la iglesia radica en el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, el poder de la iglesia, hermanos, a través del Evangelio. Romanos 1:16, versículo muy conocido. Romanos 1, versículo 16. Pero recibiréis poder cuando haya venido, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira, hermano, si hay algo que va a cambiar el corazón de las personas, es el Evangelio. El Evangelio tiene poder, pero se necesita predicar. Amén. Y lo que me emociona y me maravilla, hermanos, la vida del apóstol Pablo. ¿Saben qué? Este domingo vamos a estudiar Romanos capítulo 8. Cuando Pablo dice: ciertamente las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que nos esperan. Un hombre, hermanos, un hombre que experimentó en vida propia, en carne propia, en el ministerio, aflicciones. ¿Qué cosas no pasó el apóstol Pablo? Y él, hermano, en su experiencia, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo, hermanos, él lo vivía en carne propia. Una vez lo dejaron casi muerto, pensaban que estaba muerto. ¿Qué cosas no pasó el apóstol Pablo? Y dice: las aflicciones del tiempo presente. A veces predicamos cosas que a veces ni sabemos, como pastores. Pero qué ejemplo, Pablo, para nosotros. Y dice, y sabe, ¿y por qué dijo Pablo ahí en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque él mismo lo experimentó, hermano, en su vida. Él estaba perdido, perseguía a la iglesia, pero un día, ¿verdad? Dice que el Señor se le apareció y cayó al suelo, y hermanos, ahí fue salvo. ¿Quién lo cambió? El Evangelio, hermanos, el poder del Evangelio. Jesucristo lo cambió, y él mismo lo experimentó, y él lo predicaba, hermanos, con todo su corazón, y él mismo lo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. Él más de una vez dijo: no solamente estoy dispuesto a ir, sino a morir por causa del Evangelio. Hermano, qué convicción del apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio cambió mi corazón, porque el Evangelio me dio un sentido de la vida, porque el Evangelio, a través del Evangelio, ahora yo soy un predicador del Evangelio. El Evangelio tiene poder, hermanos, para cambiar los corazones. El poder del Evangelio, el poder de la iglesia radica en el Espíritu Santo, en el poder del Evangelio. Hermano, una iglesia que predique el Evangelio, una iglesia que va a ser fuerte. Y como iglesia necesitamos predicar el Evangelio. Amén. Mire, Hechos 2, 41 al versículo 42. Hechos 2, volviendo al libro de los Hechos. Hechos 2, 41 y versículo 42. ¿Lo tiene? Así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? El Evangelio. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, número 1, dijimos que el poder de la iglesia radica en el Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo. El poder de la iglesia radica en el Evangelio, hermanos. Dice, los que recibieron su palabra. ¿Y cuál palabra? El Evangelio. Lean los versículos que están antes, hermanos. Pedro les predica el Evangelio, los lleva hasta Cristo. Y ellos fueron conmovidos, fueron convencidos y fueron salvos. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. El poder del Evangelio. Amén. Mire, hermano, yo sé, podemos dar comida, pero la comida no va a cambiar los corazones de la gente. Y vivimos en un país, personalmente yo creo, vivimos en un país donde, hermano, aquí casi no hay necesidad de gente que no tenga que comer, que sobres comida. Pero gente va, ¿verdad? Y hay iglesias que lo hacen, tiene un ministerio, está bien, no hay ningún problema. Pero bueno, lo que va a cambiar el corazón es el Evangelio. Porque la gente necesita, ¿de qué sirve que se vaya bien gordito al infierno? Mejor que se vaya flaco, pero al cielo, que por el Evangelio. Amén. Necesitamos predicar el Evangelio. Otra cosa, el poder de la iglesia radica en el Espíritu Santo, en el poder del Evangelio. Tercer lugar, hermanos, el poder del amor. Juan 13, versículo 34 y 35. Juan capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Un mandamiento nuevo os doy, Jesús hablando a sus discípulos: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ahí está el mandamiento. Versículo 35, hermanos, lea conmigo, por favor, si lo tiene ahí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué poder, hermano, la iglesia tiene cuando la iglesia ama. Mire, hermano, escuche, si nosotros no aprendemos a amarnos a nosotros mismos con nuestras imperfecciones, ¿cómo podemos amar al que está afuera? Amén. No somos perfectos, tenemos fallas todos. Y por eso venimos a la iglesia, hermano, porque necesitamos que Dios nos ayude, nos cambie, obre nuestras vidas. Somos diferentes, y qué bueno que somos diferentes. Gracias a Dios. Jesús dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y así os améis. Hermano, Cristo es nuestro modelo. Pedro, sabiendo el Señor que iba a venderlo por 30 monedas de plata, le lavó los pies. Le lavó los pies. Pero qué difícil somos del corazón nosotros. Y todos, incluyéndonos. Amén. Por cualquier cosita ya no lo quiero. El Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Unos se aman. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. El poder, hermano, del amor en la iglesia. Primero a los Corintios, usted ha leído, hermanos, ese pasaje. De hecho, no sé si el año pasado, estuvimos hablando por varios domingos acerca de ese capítulo 3, hermanos. Pablo dice: si yo hablase lenguas angelicales y no tuviera amor, nada soy. Si repartiese mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. Todo lo que hagamos, hermanos, si no tenemos amor, dice, de nada nos sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor todo lo sufre. Está bien, hermano, no se preocupe, vamos a echarle ganas. No pasó nada, vamos a echarle ganas. No guarda rencor. El amor nunca deja de ser. Qué precioso pasaje, hermanos. Y una vez más, hermano, Cristo en la cruz, antes de morir,
La multitud burlándose de él. Y el Señor en la cruz no oró: Señor, manda una legión de ángeles y destruye a toda esa gente. El Señor dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo necesitamos, cuando nos ofendan, no tener esa actitud? Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. Que Dios nos ayude. Poder de la iglesia, una iglesia, bueno, que aprendamos a amarnos unos a otros. Amén. Hechos 2, 46 y 47. Vamos ahí, hermanos. Mire el amor que había en la iglesia primitiva. Hechos 2, 46 y 47. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hechos 2, 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Hermano, había amor, si no, no había unidad. Amén. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas. Amén. Había compañerismo. Es bueno el compañerismo, lo necesitamos como cristianos. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Amor en la iglesia primitiva. Que Dios nos ayude, hermanos. El poder de la iglesia es a través del Espíritu Santo, a través de predicar el Evangelio, a través del amor. Otro poder que podemos ver en la iglesia, el poder del testimonio. El testimonio cristiano más convincente es el que se da no solo por lo que decimos, hermanos. Alguien dijo: hace más impacto nuestras acciones que nuestras palabras. Se lo repito, el testimonio cristiano más convincente es el que se da no solo por lo que decimos, sino también por lo que somos y por lo que hacemos. El dar testimonio de Jesucristo no es solo hablar de Él, y debemos hablar de Él, amén. Debemos hablar de Cristo, es predicar el Evangelio, pero el dar testimonio de Jesucristo no es solo hablar de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Escuche, es más bien vivir y actuar de tal manera que aquellos que nos rodean quieran saber de Dios y de la vida cristiana. Que alguien se le acerque: hermano, enséñeme más de la vida cristiana. Es que yo miro en usted, yo miro su amor, su fervor, su gozo, algo que tiene usted que yo quisiera tenerlo. ¿Cuántos se le han acercado a nosotros y decirle: hermano, enséñeme, ¿qué hace? Sí me explico, hermanos. O la gente se aleja de nosotros. Pregunta: no, yo para hablar con él, hermano. El testimonio, hermanos. Y tiene que ver, como al principio, va a ser sal y luz. El dar testimonio de Jesucristo no es solo hablar de Él, de lo que Él ha hecho por nosotros, y en nosotros es más bien vivir y actuar de la manera que aquellos que nos rodean quieran saber del Dios y de la vida cristiana. Hechos 6:3, hermanos, dice: cuando la iglesia estaba en sus principios surgió un problema. Las viudas griegas eran desatendidas de la distribución diaria, y allá no había, ¿verdad?, las ayudas que hoy en día el gobierno, bueno, aquí, ¿verdad?, no sé en otros países haya. La iglesia atendía las necesidades de las viudas, de las personas necesitadas, y hubo ahí un problema, ahí que las viudas griegas eran desatendidas de la distribución, y si no se trataba ese problema, el crecimiento de la iglesia podía parar. Entonces los apóstoles reunieron a la multitud y luego llegaron a la conclusión de que tenían que escoger 7 varones, y dice la palabra de Dios, versículo 6, Hechos 6:3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿se da cuenta?, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Y sabe qué era el trabajo, hermanos? Atender a las mesas. Ese es el ministerio del diaconado, servir a las mesas. Pero tenía que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, porque, hermano, ¿sabe una cosa? Escuche, trabajar con gente no es fácil. En los trabajos, trabajar con gente no es fácil. Que uno que ya no le gustó, y que el otro esto, y que aquello. Tienes que ser tranquilo, relájate.
Cálmate, tranquilo, pastor. Amén. Que Dios dé sabiduría. Ellos tenían que atender. Imagínense un diácono que lo quiero no era lleno del Espíritu Santo y luego empezaba a discutir. Y era un ministerio nada más de atender a las mesas y de buen testimonio. Entonces tenía que ver con buen testimonio para atender a las mesas. Y escogieron, hermanos, a 7 varones, y ahí nos da los nombres. Y dice la palabra de Dios que ellos se encargaron, y luego la iglesia, los apóstoles seguían predicando, oraban, y la iglesia seguía creciendo. Así que el ministerio de los diáconos, hermanos, es servir a las mesas. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo, sabiduría y de buen testimonio, dice la palabra de Dios. Otro pasaje, segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, dice, debemos siempre dar gracias a Dios. Segunda Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. A Pablo hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, ¿qué podemos ver en ese versículo? Una vez más leámoslo con calma. Dice Pablo orando y dando gracias a Dios por la iglesia de los tesalonicenses. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros abunda para con los demás. Yo lo que miro aquí que la iglesia de Tesalonicenses era una iglesia de buen testimonio. Su fe iba creciendo, su amor iba creciendo. Hermano, ¿qué impacto estaba dando? De hecho, la iglesia de los tesalonicenses es una de las buenas iglesias que había. Muy generosa las iglesias de Macedonia, incluyendo la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los filipenses. Qué testimonio, hermanos. Y Pablo da gracias a Dios por la iglesia. El poder del testimonio, hermanos. El poder de la iglesia, número 1, dijimos, es a través del Espíritu Santo. El poder de la iglesia predicando el Evangelio. El poder de la iglesia, el amarnos unos a otros. El poder de la iglesia, hermanos, el testimonio. Y una cosa más, el poder de la iglesia, hermanos, está en la verdad de la palabra de Dios. Juan 14:6, versículo conocido, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí, hermanos, radica la verdad, la palabra de Dios. Cristo es la verdad. En Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué, hermanos, y de verdad. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿qué, hermanos? Vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. Oh, hermanos, cuando la iglesia ame la verdad, predique la verdad, la iglesia tendrá poder. Amén. Juan 8:32, Jesús le dijo a los judíos que habían dicho creer en Él y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Bueno, Cristo sea preeminente en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Que la verdad siempre esté entre nosotros. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para mantenernos en la verdad y predicar la verdad. Usted tiene que orar para que yo, como pastor, y yo también tengo que orar, hermanos, para que no me aparte la verdad. Qué fácil es apartarnos. Amén. Y eso, hermano, la iglesia tendrá poder. Y sabe una cosa, y no necesariamente una iglesia tiene que ser Dios usa la iglesia, pero que la iglesia pueda ser de impacto a otros. Ese es el propósito. Quiero terminar, gracias a Dios por la iglesia Berea. No es una iglesia perfecta, pero gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por ustedes, por darme el privilegio de servir a ustedes. Qué privilegio, pero qué gran responsabilidad. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé sabiduría para poder cumplir con las funciones que tenemos como iglesia. Ser sal y ser luz. Predicar el Evangelio y todos contribuir, hermanos, a la unidad. Y que Dios nos ayude para que el poder de la iglesia, hermanos, no radique en nosotros, sino en quien está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y que Dios nos ayude, hermanos, para predicar el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder como iglesia. Que Dios nos ayude para amarnos unos a otros. Amén. Usted debe de orar y yo, Señor, ayúdame a amar a la iglesia. Primero amar a Dios, ¿verdad? Y amar al prójimo.
Y que Dios nos ayude, hermanos, a dar un buen testimonio como iglesia y mantenernos en la verdad. Que esa sea nuestra oración en esta noche. Y dé gracias a Dios por la iglesia.